Señor Jesús, te doy gracias por este día que empieza. Te pido que estés conmigo durante todo el día y que me enseñes a querer a todos como tú me quieres a mí. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, alegre comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al viernes 12 de septiembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Bienvenidos todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La invitación que hacemos siempre, mis hermanos, que nos regalen unos cariñitos, dándole like a los videos, compartiendo los videos, suscribiéndose a los canales de YouTube. Nos pueden encontrar también en Facebook, a mi nombre, Norman Munevar, o también como Fuente de Misericordia, Comunidad Católica Carismática Misionera. Los que puedan, los que a bien tengan y nos quieran apoyar económicamente en este servicio a través del NECI 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga por todos esos cariñitos que nos envían. Bueno, no siendo más, le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su Santo Espíritu para que podamos entender por un lado su palabra y por otro lado que la podamos hacer vida. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Dios nos bendice grandemente. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Te damos gracias por poder tener la posibilidad de encontrarnos hoy otra vez acá para compartir su palabra, Señor, para poder escuchar lo que nos quieres hablar hoy. Todo lo que tu mandato, que sea ese corazón de nosotros abierto, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Papito Dios, por todos los hermanitos que van a escuchar, las familias de cada uno de los hermanitos. Papito Dios, que seas tú el que estés en medio de nosotros, en el centro, que seas tú nuestro centro, nuestra luz, que brille. Que seas tú, mi Señor, y nosotros seamos más bajitos para poder escucharte, verte, sentirte, Señor, y asimismo escuchar las lecturas para que nosotros tengamos ese corazón, esa cabeza, ese oído abierto, Señor, y poder entender y escuchar tu palabra, Señor, y asimismo podamos compartir lo que tú quieres que nosotros hablemos, porque no somos nosotros, sino eres tú, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre, para ti la honra y la gloria. Amén. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen fundadamente en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el lote de mi heredad. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es
el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en su presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como un maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos segunditos para que esa palabra del Señor Él sea el que nos ponga en nuestros labios, en nuestra boca, lo que queremos hablar. ¿Quién quiere empezar? Selena, Rosita. Celia, adelante, mi Celia. Gracias, Rosita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro en estas lecturas el criterio de Pablo tan hermoso, como él reconoce quién era Pablo antes de entrar en este ministerio o en la misión que el Señor le encomendó durante su vida. Pablo se reconoce en sí lo que era. Era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Pero el Señor tuvo tanta compasión que le ayudó a hacer ese cambio. Fue un cambio doloroso, pero al mismo tiempo un cambio de alegría, un cambio de felicidad. A nosotros también nos puede pasar en la vida. Muchas veces estamos dentro de nuestra iglesia, pero nunca acudimos con esa fe verdadera. Vamos por cumplir, vamos por asistir, vamos por hacer como un acto de presencia, pero nuestro corazón está vacío, está lleno de rencores, está lleno de resentimientos, está lleno de aquellas situaciones en que la misma mente y el mismo corazón rechaza al que está más cerca, rechaza al insolente, al que de pronto le toma una palabra y muchas veces no gusta de lo que le dicen. Aquí Pablo nos está enseñando a ser humildes, a nosotros, como se dice, agachar la cabeza, decirle, Señor, tú me llamaste, me has elegido. Señor, ¿de dónde me sacaste? De aquella oscuridad donde mi camino estaba quebrado por el pecado, quebrado por la miseria.
pero hoy encuentro una luz que me estás llevando por el sendero, Señor. No me dejes apartar de ella. Dame siempre tu mano, Señor. Eso lo pidió San Pablo. Esa gracia para él poder sobrevivir y sobrellevar todas esas circunstancias que se le presentaron por el camino. Nosotros también pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para saber sobrellevar todos esos momentos de dificultad sin tener que nosotros blasfemar. Por el contrario, abracemos como Pablo ese sufrimiento. Pidámosle al Señor esa gracia. Y a través del Salmo también nos está enseñando el salmista. Señor, tú eres el todo para mí. Tú lo eres todo, Señor. Y cada día, Señor, te bendigo porque hoy me has enseñado cuál es el camino correcto a seguir. Señor, gracias, porque si he tropezado, tú no me has humillado, por el contrario, me has tendido la mano, me has sabido llevar, Señor, por ese camino en el cual yo andaba en esa oscuridad. Señor, tú eres todo para mí. Hoy, Señor, es mi propósito seguir el sendero que me estás trazando para que tu presencia nunca se aparte de mí, ni yo de ti, Señor. Siempre dame esa fuerza y esa fortaleza. Y a través del Santo Evangelio, qué maravilloso el Señor nos está enseñando. Si nosotros no tenemos una fe firme, un testimonio de vida en el cual la relación con el Señor nos ha permitido ese cambio. Nosotros no podemos llamar ni transmitir a quienes nos escuchan si no sabemos dar ese paso, porque cuando nosotros no manejamos la docilidad en el Espíritu del Señor, mucho menos vamos a saber guiar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Qué maravilloso el Señor lo que nos está diciendo. Primero, analízate a ti mismo. Mira cuáles son tus, quizás digamos, más que pecados, más bien cuáles son nuestras debilidades, en donde estamos fallando. Y muy calladamente, muy silenciosamente, demos ese cambio para que a través de nuestra acción interior y a través de nuestra expresión cada día pidámosle al Señor esa transformación. Ayúdame, Señor, primero a mirar mis propios defectos para poder yo mirar con misericordia a los que también le veo en ellos mismos y yo poder tener compasión y bondad en ellos. Amén. Gracias, Rosita. Gracias, Miseli. Adelante, Gladys. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, poder discernir según el Espíritu Santo nos va guiando en esta palabra tan hermosa del día de hoy, donde nos invita a que sigamos siendo reflexivos en nosotros mismos, que no gastemos tanto tiempo en estar mirando allá al frente, al entorno, a los demás, cómo hacen, cómo caminan, cómo actúan, cómo hablan, cómo se mueven, qué es lo que están haciendo de sus vidas, sino que seamos esas personas, nos sigue invitando, como venimos mirando todos estos días, a que nosotros mismos seamos interiorizando la palabra tan hermosa y las reflexiones que Dios nos manda cada día y podamos ser ese cambio en nosotros, después de que nosotros hayamos tenido ese cambio precioso en nuestra esencia, en nuestro ser, que es todos los días, donde todos los días tenemos que fortalecernos porque no es un solo día y ya, es que yo ya esta semana yo ya fui a la Santa Eucaristía y ya con eso yo ya tengo. No, todos los días y le doy gracias a Dios porque me lo está permitiendo a mí conocer, entenderlo, que no es un poquitico lo que con poquitas cosas que leamos o que aprendamos, con eso ya vamos a tener. No, esto es profundo, es largo, es interiorizar, es perdonarnos, es conocer, es sufrir, porque esto duele cada vez que vamos conociendo
que tenemos más y más que cambiar cosas chiquitas, grandes, feas, todo momento, porque es que el ojo es fuerte y el ojo mira, la boca habla, la lengua es fuerte, esas cosas que tenemos nosotros, eso es lo que debemos, y con la palabra de Dios, y es lo que Dios nos dice, nos debemos fortalecer. Él nos escoge a nosotros, unas personas que hemos sido muy pecadoras, que hemos sido fuertes en este caminar sin Dios, pero que ahora con Dios, con esa misma fuerza, vamos a restablecernos, estamos restableciéndonos, estamos siendo renovados, estamos siendo personas nuevas. Y entonces, si todos nos enfocamos en nosotros mismos, nuestro entorno va a ser mucho, mucho mejor, desde nuestra familia hasta nuestros vecinos, nuestra parroquia, nuestras comunidades, y todo va a ser una vida mucho, mucho mejor. Amén. Gracias, Glenn. Dorita, por favor. Muy buenos días, hermanitos. Yo Bueno, quiero reforzar un poquito todo lo que han dicho. Sobre todo, ¿qué les digo yo? El perdonarse a sí mismo. Nosotros sabemos que el Señor, desde antes de que metiéramos la patica, Él ya lo sabía, ya nos había perdonado. Cuando nosotros empezamos este proceso de conversión o reconversión, porque siempre hemos estado en fe, pero en fe, ¿cómo se llama esto? Como light. Cuando nosotros iniciamos a nuestro grupo, a nuestra comunidad, y empezamos a estudiar la palabra, Jesús palabra, y vamos aprendiendo a vivir correctamente. Perdonarse a sí mismo es durísimo, y ya estoy hablando es por mí. Uno no se cree merecedor de nada bueno. Uno se da mucho látigo, uno se da más, uno no necesita, por lo menos yo no necesito que nadie me critique, no necesito que nadie me tumbe, porque yo solita me tumbo. Yo soy muy dura conmigo misma. Es lo que quería complementar, entendiendo que el amor de Dios es grande y misericordioso, y que yo solo me tengo que disponer para dejarme moldear por su amor. Es como la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. gracias, Dorita. ¿Alguien más? Sí, muy buenos días. Adelante. Me admiro como la manera que Pablo percibo que tiene tan clara su misión, tiene tan claro quién es él ahora. Sí, tiene tan claro todo eso, que lo hace con tanta pasión, lo hace con tanta entrega, con tanto interés. Nomás mira cómo se presenta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, Salvador nuestro, Dios obvio, Dios Salvador nuestro. O sea, él se presenta como apóstol, y en casi todas sus cartas inicia con ese saludo, y su presentación es esa. A él ahí se anula y se muestra como ese misionero que Dios ha enviado, ese apóstol que es enviado, ese que es ese instrumento. Él no muestra ahí sus acreditaciones, sus títulos, toda su formación académica, su intelectualidad, su título de ciudadano romano y de ser miembro de los fariseos. No es altivo, él se anula. ¿Por qué? Porque tiene tan claro. Él, cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, le quedó clarísimo su misión y esa pasión, ese amor con que lo hace. Entonces me hace esa invitación a mí, ya complementando también todo lo que ustedes han dicho. Sí, saber
quién era antes, pero no seguirme dando látigo, como dijo Dorita ahorita. Si el Señor ya me perdonó, ¿quién soy yo para seguir dándome látigo? Sabiendo, conociendo. Pero en el ahora, el Señor tiene aquí, me ha elegido a pesar de mí misma, me ha elegido, me invita a trabajar en mí misma, me invita, si me presento como esa servidora del Señor, más que con mis palabras, con mis actos, con mi servicio, con mi sonrisa, ese trabajar en mí misma, ya repito, en ese cambio para la salvación de las almas, en ponerle más interés y motivación y pasión a la misión, sin dejar de hacer lo que me corresponde, obviamente, a mí. Es no decir, hay una frase que me choca, que yo a veces también la decía, ya he tratado de no y lo he logrado, y es que así soy yo. No, yo era una, lo tengo claro, pero no tengo por qué estarlo repitiendo ni restregándome, pero ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús, porque mi manera de relacionarme con los demás, mi manera de actuar, de ser, de sonreír, de mostrar a Cristo habla más que muchas palabras, que sea eso lo que hable. Mi manera de relacionarme con los demás, conmigo misma y con el Señor. Muchas gracias, Rosita. Gracias, Nancita. Edwin, adelante. Buenos días, mis hermanitos. Nada, yo me voy más al Evangelio. En el Evangelio, la primera parte, pues me gusta muchísimo porque dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Y ahí lo que sigue es lo que a mí me impacta, es no está el discípulo sobre su maestro. Si bien cuando su aprendizaje será como un maestro, creo que nos invita primero a dejarnos guiar, a dejarnos lo que hacemos muchas veces aquí en la liturgia y en los grupos de oración, es que dejarnos guiar, aprender de esos maestros que nos están enseñando tantas cosas para que nosotros posteriormente a ellos podamos seguir también llevando esa palabra y sabiéndolos guiar. Porque si no nos dejamos guiar, pues seremos como esos ciegos, ¿sí? Cuando a veces tomamos esto como criterio humano y no somos capaces de discernir la palabra y no somos capaces de dejarnos guiar por esos maestros que llevan tanto tiempo y que lo que quieren es que nosotros aprendamos para seguir difundiendo la misma palabra y el mismo aprendizaje, pues vamos a ser como esos ciegos, ¿cierto? Esas personitas que a veces escuchan la palabra, pero como que no la toman para uno, para ellos mismos, sino que como que la escuchan y están pensando más bien ay, se la puedo llevar a alguien, se la puedo llevar a algún amigo, se la puedo llevar como porque la palabra es como para ellos, para mí no tanto. Somos ciegos y sordos a cosas que Dios nos está hablando y creo que la invitación es a que podamos llegar a ser buenos discípulos para posteriormente a ello poder ser buenos maestros. Es lo que quiero aportar. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a compartir y si alguien más bien puede abrir el micrófono y hacerlo. Yo voy a empezar por la primera lectura, como dijo Pablo. Antes era un blasfemo, pero Dios tuvo compasión de mí. Y yo creo que todos pasamos por el antes y el ahora. Entonces, antes, pues, Pablo, ¿quién era? Ya sabemos quién era, pero el Señor lo tocó, lo cogió, sabemos que está ciego, se quedó, pero el Señor lo puso en esa gracia y dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él lo sacó de ahí, lo hizo capaz de tener esa fe ante el Señor, de verdad ese amor abrió su corazón y ese amor tan inmenso que el Señor, que Él sentía por el Señor, que hacía su voluntad, trabajó su ministerio y todo lo que le pasó, pero Él estaba ahí y fue fiel.
Gracias, dice, gracias de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe, porque nosotros solos no, es el Señor, como decían los hermanitos, no es que uno puede hacerlo solo, no, es de dejarnos guiar por los que nos enseñan, por leer la palabra del Señor, por ser perseverantes, por ir a los grupos, así aprende uno y así mismo el Señor va haciendo la obra. Así como en el Evangelio, porque como decían los hermanitos, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si nosotros estamos ciegos, ¿cómo vamos a guiar al otro? Pues igual, a las mismas cosas que de pronto nosotros hacemos cerrados, o los padres cómo guían a los hijos si no aprenden del Señor. Entonces es de tener esa luz de Papito Dios, de que entre en nuestros corazones, que brille, y esa luz es la que vamos a transmitirle a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a los pequeñitos que están creciendo, porque el Señor quiere que nosotros seamos es de transmitir ese amor, esa tolerancia, que no siempre sea a los que nos dicen cosas bonitas. Entonces a él sí le voy a ayudar y a los otros no, porque a veces chocamos mucho con personas que como que tenemos el mismo temperamento, digo yo, cuando uno tiene como lo mismo, como que uno choca. Pienso yo que es eso. Entonces, claro, entonces son los que más tenemos que trabajar y entenderlos para tener ese amor del Señor. Porque el Señor que nos mostró, pues eso, Él vino y nos mostró que a pesar de todo lo que le decían, imagínense todo lo que Él sufrió, Él no dijo, ay, no, yo no quiero a estos y a estos sí. Él no dijo nada de eso. Jesús en todos fue lo mismo. Y así como estamos en ese amor del Señor, en ese que salvemos a los hermanitos, porque es lo que tenemos que trabajar para que todos de verdad sientan ese amor del Señor y asimismo, pues menos violencias, menos intolerancia, que es lo que hay ahorita, que nadie se tolera, la convivencia son más duras, los hogares hay más destrucción, los hijos, hay muchos que ya cogen unos caminos y jovencitos que uno dice, Dios mío, tan chiquitos y en esas. Entonces son todo eso, es la falencia del amor del Señor, de ese amor que el Señor vino y pasó todas las dificultades para que aprendiéramos de Él, para que nosotros seramos esa luz, porque Él nos dejó eso y el ejemplo también con él, todo lo que Él hizo y Él no renegó, Él no hizo y Él siempre estuvo ahí y mire con su Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, podemos hacer las cosas, porque solos no. Así como dice, tú eres en el Salmo, tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Que sea el Señor, que sea, dice, protégeme, Dios mío, por Él nos protege. Si nosotros le hablamos, Él es nuestro Padre. Si nosotros le decimos, el Señor siempre va a estar ahí. Es nuestro refugio. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Claro, si nosotros confiamos en el Señor y tenemos ese Espíritu Santo que es el que está ahí siempre y no hacemos dejando entrar al espíritu del mal, siempre vamos a estar con el Señor y Él nos ayuda, pero tenemos que hacer nuestra tarea de formarnos, de leer la palabra del Señor, de ir a la Eucaristía, porque si no lo hacemos, pues así como vamos a aprender, es muy difícil. El Señor es el lote de mi heredad, que sea ese, que sea mi todo, que no contemos con nadie más, que Él es el único que nos salva, el único que nos guía, el único que nos da en todo, porque no solamente en una sola cosa, que a veces dicen, no, es que el Señor le da a unos y a mí no, Él no me escucha, pero si nosotros no le hablamos, si nosotros no oramos, si nosotros nos cansamos, y que solo lo hacemos por allá cada vez que no sé qué, que podamos, es el diario, al menos de poder dedicarle al Señor en las mañanas, así sea unos 15 minutos, 20 minutos antes de empezar la rutina, tenemos muchas cosas que eso es verdad, cada uno tenemos muchas cosas que hacer, una cosa, otra, pero si contamos con el Señor nos va a rendir un poquito más el tiempo, si no, pues va a ser más difícil sin Él.
Las cargas, ahí sí como dicen por ahí, las cargas entre varios es más suave. Entonces, si le ponemos todo al Señor, pues vamos a vivir más felices y eso, y podemos no ser tan ciegos y poder guiar a los otros, porque si tenemos esa ceguera y no nos quitamos esa ceguera de los ojos, pues imagínense cómo vamos a guiar a los otros. Amén. ¿Alguien más o Normitan, por favor? Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Ustedes han leído Mateo capítulo 4, en donde el malo pone en tentación a Jesús o ataca a Jesús y lo ataca con la palabra de Dios. El malo conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia, conoce las Sagradas Escrituras. Y así como allá en Mateo capítulo 4 el enemigo conoce las Escrituras, también el enemigo ha leído este evangelio que nosotros estamos leyendo hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? No está el discípulo por encima de su maestro, ya lo resaltó Edwin. Si bien cuando termina su aprendizaje será como un maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Recientemente en los grupos de oración yo les estuve compartiendo una enseñanza que la titulé ¿Cómo nos quiere el diablo? ¿Cómo nos quiere? Y una de las cosas de los 34 puntos que estudiamos era nos quiere acomplejados. Nos quiere acomplejados. El enemigo nos quiere acomplejados. Nos necesita bien acomplejados. Y para acomplejarnos, pues utiliza textos como este, que si uno lo saca de contexto, que si uno al estilo protestante lo lee solamente como aparece ahí, sin analizar el contexto, sin ir más allá, sino si lo lee solamente ahí, pues cuánta gente nos hemos encontrado nosotros en el camino que nos dice exactamente lo mismo para mandarnos a callar. Cuánta gente, y en la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de los mismos grupos y comunidades, nos encontramos gente que es así. Venga, pero es que usted acaso ya no comete errores, usted ya no peca, usted ya no se equivoca, usted ya no hace nada malo. La gente no entiende y el enemigo no entiende, aunque lo sabe, pero se hace el tonto. Que cuando alguien predica en el nombre de Dios, no lo hace fundamentándose en sí mismo. O sea, nadie puede predicar diciendo, es que yo ya soy perfecto, es que yo ya me corregí, es que yo ya no me equivoco, es que yo o no me voy a volver a equivocar. No, 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 no. Para poder entender entonces este texto y no tomarlo como el malo lo tomaría o como algunos malos le encanta tomarlo, porque ustedes se han dado cuenta que hay gente que ni hace ni deja hacer. Hay gente que ni hace ni deja hacer. Entonces, esa gente que no hace y que no quiere que nosotros hagamos o que los otros hagan, pues comienzan a echarle en cara los errores a los que sí están haciendo algo, a los que se están esmerando, sufriendo y aún pasando por encima de sus propias equivocaciones, o aún pasando por encima de sus propios errores, o aún pasando por encima de sus propios pecados. Sigue insistiendo en tratar de construir una mejor familia, una mejor sociedad, una mejor iglesia, una mejor comunidad, un mejor país. Muchos, al igual que el malo en Mateo capítulo 3, se han apropiado de esta palabra, se han apropiado con fuerza. Ellos no predican, ellos no enseñan, ellos no trabajan, ellos no
Ellos no hacen nada. Ellos no hacen nada. Pero con palabras como estas, atacan a los que están tratando de hacer algo para desanimarlos, para hacerles bajar la guardia, para cansarlos, para debilitarlos, para callarlos. Ayer en Estados Unidos asesinaron a un muchacho, a un señor, que iba en contra de la agenda globalista. Hace un mes, aquí en Colombia, murió Miguel Uribe, fue asesinado. Miren, el mal siempre va a querer callar al bien. Y se va a inventar los argumentos, las razones, los motivos, lo que sea. Y sobre todo el enemigo va a tratar de echarle en cara, de embardunarle en la cara al que está tratando de hacer algo, sus propios errores, sus propios pecados. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 12, en donde aparece aquella mujer vestida de sol, envuelta en el sol, con una corona de 2 estrellas. Dice en uno de los apartes de capítulo 12, el acusador ha sido vencido, el acusador. Y es que el principal papel del acusador es ese, acusar. Recientemente Colombia, yo creo que de una manera inédita, pudo ver el juicio que se le hizo a un expresidente de nuestro país por televisión. Y fueron muchos días, todo el día ahí. Yo no veía a la persona que fungía como fiscal hasta inventándose motivos y torciendo muchas ganas para poder acusar a ese expresidente. Y eso no lo digo porque me lo dijeron, lo digo porque yo mismo lo vi, porque yo soy testigo de lo que estoy diciendo. Entonces, el mal funge como un fiscal acusador, que lo que le importa es condenar al reo, punto. No le importa declararlo inocente o no trabaja para declararlo inocente, sino al contrario, trabaja para que sea acusado y para que sea condenado. Pues en la iglesia tenemos muchos malos, en la iglesia tenemos muchos demonios, en el mundo tenemos muchos demonios, que para lo único que sirven es para acusar, no más para acusar. Pero es que usted tiene estos errores, pero es que usted se ha equivocado, pero es que usted, como quien dice, usted no tiene autoridad. Usted no es quien para venir a decirme que deje de tomar, que deje de fumar, que no le pegue a mi mujer, que cambie, que deje los vicios, que no sea grosero, que deje brujería, espíritu. ¿Usted quién es para venir a decirme que estoy haciendo algo mal? Eso es lo que el enemigo quiere. Y el problema no es que el enemigo haga eso, porque al fin y al cabo la señora fiscal pues estaba cumpliendo con su trabajo. Ese es su trabajo, acusar. Y el enemigo cumple con su trabajo, acusar. El problema es que haya tanta gente en el mundo que le crea. Ese es el problema. Que les termine creyendo, que termine diciendo, sí, la verdad es que no, yo no soy digno de nada, yo no soy digno de orar, yo no soy digno de predicar, yo no soy digno de servir, yo no soy digno de nada. Y cuando pasa eso, perdiste la batalla. Y no entendiste absolutamente nada, no entendiste nada. Ustedes se imaginan que los apóstoles, después de que Jesús murió y resucitó y se fue al cielo, la hubieran cogido contra Pedro. ¿Se lo imaginan ustedes?
Ya Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18, había instituido a Pedro como cabeza de la iglesia. Pero Jesús muere, resucita, se va para el cielo, y entonces los apóstoles dicen, venga, espera un momentito que nosotros aquí tenemos que arreglar un temita. Nosotros aquí no vamos a ser bobos. Pedro, usted traicionó a Jesús y lo traicionó 3 veces. Qué pena, pero usted aquí no tiene ninguna autoridad para mandar. Qué pena, pero usted no tiene aquí ninguna autoridad para hablar. Usted mejor cállese. ¿Ustedes se imaginan que hubiera pasado eso? Ustedes se hubieran imaginado, o sea, han imaginado lo que hubiera pasado si la iglesia se hubiera quedado diciéndole a Pablo, pero un momentico, qué pena con usted, pero es que usted participó en la muerte de Esteban, el primer mártir de los nuestros. Usted aquí no es quien para venir a hablar, usted no es quien para venir aquí a predicar. Cállese, sálgase, váyase. Normita, y seguramente lo hicieron, pero vea cómo Pablo actuó y cómo Pedro actuó. No se dejaron vencer, no se dejaron vencer, no se dejaron ganar, no se dejaron derrotar. Entonces miren la respuesta de Pablo, miren la respuesta de Pablo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. A ver, Pablo tiene clarísima la idea de que él es un mensajero, punto. Un embajador, punto. Un representante de. Es que una cosa es hablar en primera persona y otra cosa es hablar en nombre de. Nosotros no hablamos en primera persona, no le estamos diciendo al otro, cambie porque porque yo soy bueno. Es como el sacerdote cuando absuelve los pecados. Él no está diciendo, yo te absuelvo en mi nombre. Yo, Padre Pepito, yo te perdono. Si el otro le va a contestar, ¿y usted quién es para perdonarme? Si yo no pegué contra usted, pegué que fue contra Dios y contra mi familia o qué sé yo. Pero es que la gente no quiere entender eso. Usted mire la respuesta de Pablo. Soy apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, esperanza nuestra. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz. Estamos aquí por la gracia del Espíritu Santo. Estamos aquí por la misericordia de Jesucristo. Estamos aquí por la paz que Dios nos da cuando Él mismo nos perdona nuestros pecados, borra nuestros pecados y nos recibe, nos acoge con amor. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz. Fue Él el que me hizo capaz. O sea, no predicamos porque tengamos títulos, no predicamos porque tengamos autorizaciones puramente humanas. No. Ni porque seamos santos, ni porque seamos perfectos. ¿Saben por qué predicamos? ¿Saben por qué predicamos? Porque el mismo bien que Dios me hizo a mí, yo quiero que Dios se lo haga a los demás. ¿Saben por qué predicamos? Porque así como lo decía Celina, así como Dios me sacó a mí de la fosa fatal, yo quiero que también Dios ayude a sacar a otros de esa fosa fatal. Que así como Dios a mí me sacó de la oscuridad, de las garras del enemigo, del pecado, del vicio, de lo que haya sido, así como Dios actúa en mi vida, yo predico para que Dios pueda actuar en la vida de los demás. Uno no predica porque uno sea, uno predica porque uno quiere que los demás sean. A ver, repito eso, uno no predica porque uno sea, uno predica porque uno quiere que los demás sean salvos, sean bendecidos, sean felices, sean sanados, sean restaurados. Entonces esa pendejada, esa bobada, y me permiten las palabras fuertes, de que yo no predico que porque no soy santo, no soy perfecto,
es porque la persona no tiene la más remota idea en dónde está parado. Nosotros estamos parados, como lo dice el Salmo, en el Señor. Él es mi roca, Él es mi fuerza. No soy yo mi propia fuerza. No es por mi dignidad, no es por mi dignidad, es por la dignidad de Él. No es en mi nombre, es en el nombre de Él. No es por mi santidad, es por la santidad de Él. No es por mi perfección, es por la perfección de Él. Por eso San Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz. Se fió de mí, se fió de mí. Uno cuando envía un paquete, le paga a una empresa o le paga a una persona, venga, hágame un favor, llévemele este paquete a Edwin allá en el 20 de julio, hágame el favor, llévele este paquetico a él. Uno se fía en esa persona. Esa persona no tiene ni idea qué lleva en ese paquete. No sabe qué lleva ahí. Puede que lleve muchos millones, puede que lleve oro, puede que lleve esmeraldas, puede que lleve piedras, pero él no sabe, él no tiene ni idea, pero él cumple con la función de ir a entregarlo. Él no se pone a decir, ay, no, qué pena, yo no soy digno de entregar ese paquete. No, él no se pone con esa ridiculez. Él simplemente dice, yo voy a hacer una tarea que Norman me encomendó, punto. Pues nosotros hacemos una tarea que Dios nos encomendó. Que tenemos que procurar tener luz en nuestros ojos, que tenemos que procurar tener conocimiento, que tenemos que procurar tener sabiduría, que tenemos que procurar tener gracia. Claro. Porque de pronto, que es lo mismo que ustedes me entregan a mí el paquete. Entonces es Edwin el que me dice, Norman, hágame un favor y llévele a Celina por allá en la 80 este paquete, hágame el favor, llévele este paquete. Y yo tengo que procurar que la moto esté en buen estado, que la moto tenga gasolina, que las llantas estén infladas. O sea, tengo que procurar los recursos para yo poder cumplir con la misión. Ah, eso es otra cosa. Pero el paquete no es mío, el paquete es de Edwin. El mensaje no es mío, el mensaje es de Dios. Entonces, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que yo hacía, yo no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. El fundamento es Cristo. En otras palabras, nosotros no nos vendemos a nosotros. Nosotros no predicamos de nosotros, no le decimos a la gente, miren yo cómo soy de santo, miren yo cómo soy de bueno, miren yo. Bueno, hay gente que lo hace. Y esos que se venden a sí mismos como muy buenos, como muy santos, como muy perfectos, esos que andan de pronto mirando la paja en el ojo ajeno, pero que se viven alabando a sí mismos, esos son los que están equivocados según el Evangelio. No te vendas tú, mi hermana, no te vendas tú, mi hermano. O sea, no le digas a los demás, es que yo predico porque yo soy bueno. No. Porque yo predico es a Jesús porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es santo y porque Él es perfecto. Porque Él es el único Salvador. No puedo predicar a nadie más. No puedo hablar de nadie más, solo de Él. Entonces, mis hermanos, no hay que confundir una cosa con la otra. No voy a decir refranes porque si no me regañan. Pero no hay que confundir, no hay que confundir el mensaje con el mensajero. Ah, claro, a muchos no les conviene que les llegue el mensaje. Entonces la agarran contra el mensajero. ¿Se acuerdan ustedes esa parábola que Jesús en el Evangelio nos da? En donde había un rey, creo, que tenía un terreno, una hacienda muy grande, llamó a unos trabajadores, los puso a trabajar y se fue el rey. Y luego mandó a unas personas y les dijo, bueno, venimos aquí a recoger las ganancias. Y dijeron, no, ¿qué les vamos a dar las ganancias? Matémoslos.
O sea, en lugar de cogerla contra el rey, la cogieron contra los mensajeros. ¡Pin! Mataron a los mensajeros del rey. Entonces el rey dijo, voy a mandar a mi hijo, que a él sí lo van a respetar. Y mandó al hijo a recoger sus ganancias y también mataron al hijo. Pero no la cogieron contra el rey, la cogieron contra el hijo. Pues mis hermanos, lo mismo pasa en la vida cristiana. La cogen contra los predicadores, la cogen contra los mensajeros. Hay gente que la coge contra los sacerdotes. Habrá iglesias cristianas sin que la cogen contra sus pastores, no sé. Miren, el problema no somos los que hablamos, el problema es el mensaje. Si yo le hablo al mensajero, yo le digo al mensajero, usted cumpla con su misión, usted haga lo que tiene que hacer, punto. No se afane por lo demás, no se preocupe por lo demás. Haga todo lo posible porque cuando usted vaya a dar el mensaje, todos los recursos estén a disposición del mensaje. Entonces, su oración, su conocimiento, su preparación, su estudio, su integridad, su vida sacramental, haga todo lo posible porque todo lo suyo está en condición de que el mensaje llegue. Pero cuidado, no confunda, no es usted el mensaje es el Señor. Y en cuanto a los que reciben el mensaje, les diría, dejen de ser tontos, no sean necios, no sean ridículos. No nos reciban a nosotros como el mensaje. Nosotros no somos el mensaje. El mensaje es Jesucristo. Romanos capítulo 12, verso 17 dice que la fe viene por el oír el mensaje. Por el oír el mensaje. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, verso 31 dice que el carcelero, cuando Pablo y Silas salieron y le dijeron, no te mates, no te quites la vida, aquí estamos, el carcelero dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo no le dijo, nosotros somos los primeros, chévere, si vio ese milagro que hicimos y abrimos las puertas y abrimos las rejas y vean. No, Pablo y Silas no dijeron, somos nosotros, fue el Señor Jesús. Cree en Él. Entonces, a los que escuchan en el mensaje, que muchas veces la agarran contra el mensajero. Venga, una pregunta, cuando ustedes se comen un tamal o una hallaca, para hacerme entender de pronto, ¿ustedes se comen las hojas? Creo que no. Pero entonces alguna persona, ay, no, ese tamal como está de feo envuelto, no lo envolvieron bien, le pusieron muy poquitas hojas, le echaron muchas hojas, y entonces no se come el tamal. Comas el tamal, no se coma las hojas. Comas el tamal, comas de lo que va por dentro, comas de la esencia, no se coma la añadidura, no se coma la cabulla, la pita que está amarrando el tamal. No desprecie el tamal por las hojas, no desprecie el mensaje por el mensajero, no lo desprecie, recíbalo, que es para su bien, para su alimento espiritual, para su salvación. Y nunca se nos olvide, tanto al mensajero como al que recibe el mensaje, que el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Papito Dios, por esa palabra que nos diste hoy, que seamos esa luz, esa guía para los que no son, y así como decía Normita, que seamos, que no critiquemos, que no miremos las otras cosas, sino lo que tú, Señor, en ese amor, en esa misericordia que eres tú. Gracias, mi Señor. También a la mamita María, que siempre ha estado ahí con nosotros y es perseverante, es la mejor modelo. Gracias, Papito Dios, por esa mamita María también. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con el Espíritu Santo
seamos esa luz para todas las personitas que se les dificulta ver esa luz brillante del Señor. Amén. Que el para que Señor... nos llenemos de la gracia del Señor, podamos cumplir con su voluntad, aceptar su palabra y saberla transmitir como el Señor nos la da. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Invitación para mañana, invitación a los grupos presenciales que estamos de lunes a sábado en diferentes partes. Pueden tener el horario, el sitio estamos también fuera de la ciudad. Entonces ahí están, también hay un teléfono que si necesitan más información lo pueden hacer. También el Santo Rosario a las 3 de la tarde, la invitación para esta tarde, que pueden conectarse, pueden participar, se ora por diferentes peticiones cada día. Agradecer a todos los que puedan ofrendar en el NEC de Milena Bermúdez al 301-551-2161, lo pueden hacer, que Dios les recompensa muchas cosas. Amén. También tenemos el campamento juvenil el 4 y el 5 de octubre para escribir a los jóvenes, que es muy importante. Pueden participar para que esos jóvenes al menos se pueda sembrar la semillita del Señor en sus corazones y eso ayuda mucho, entonces, para que lo puedan hacer. También, bueno, nuevamente mañana en el grupo presencial a las 8 de la mañana tenemos ese desayuno agradable, eso que nos ayuda al Señor, nos alimenta nuestro espíritu, porque tenemos que alimentar nuestro espíritu así como alimentamos el cuerpo físico. Entonces, es invitación nuevamente mañana a las 8. Muchas gracias a todos y un bendecido día para hoy. Un abracito a todos, muchas gracias.